Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver cómo extendemos las funciones de Green al caso electromagnéticos, en el caso dependiente del tiempo. Nosotros vimos funciones de Green estacionarias con condiciones de contorno de Neumann y de Dirichlet para el caso electrostático, y obviamente hay un equivalente para el magnetostático. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo extendemos esas funciones de Green para encontrar soluciones exactas al problema dependiente del tiempo. ¿Sí? Entonces, déjenme recordarles algunas cosas. Entonces, veamos cuáles son nuestras ecuaciones de partida y qué tipo de problemas queremos resolver. Muy bien. Entonces, a ver, lo que vimos hace dos clases es que las ecuaciones para los potenciales escalares y vectoriales, en el caso dependiente del tiempo, eran, en el Gauge-Lorentz, ecuaciones de ondas. ¿Sí? Y en el gauge de Coulomb teníamos una ecuación de Poisson y una ecuación de ondas, que es esta ecuación que ven acá. O sea, al final del día, el problema de encontrar soluciones exactas, conocidas las fuentes, para un problema electromagnético se reduce a resolver la ecuación de Poisson, que ya sabemos resolver, y ecuaciones de ondas con fuentes. Así que si podemos encontrar una forma de resolver ecuaciones de ondas con fuentes, como encontramos para los problemas electrostáticos y magnetostáticos, básicamente tenemos el problema resuelto. Nosotros vimos el método de separación de variables que se puede usar para la ecuación de ondas, vimos funciones de Green, que vamos a ver hoy en el caso dependiente del tiempo, pero yo ya les adelanté que en un montón de casos, como estos van a ser problemas más difíciles, va a ser desde el punto de vista físico bastante más razonable hacer aproximaciones. Así que la clase pasada vimos una forma de integrar este tipo de ecuaciones o las ecuaciones de Maxwell dependientes del tiempo, que es básicamente hallar las integrales primeras, o sea, hallar ecuaciones de balance o leyes de conservación, y espero haberlos convencidos de que las leyes de conservación muchas veces nos permiten conocer la evolución del sistema o ciertas propiedades sin integrar totalmente el sistema. Por ejemplo, el problema de estimar cuánta energía pierde un electrón clásico orbitando alrededor de un núcleo en cada vuelta que da, es algo que podemos hacer justamente diciendo toda la energía que perdemos en radiación electromagnética tiene que ser igual a la pérdida de energía mecánica del sistema. Básicamente es lo que se sigue de las relaciones de balance que vimos la clase pasada. Entonces, tenemos las ecuaciones de Maxwell, tenemos ecuaciones primeras, tenemos que, por lo menos en dos de las posibles selecciones de Gauge, nos aparecen ecuaciones de ondas con fuentes, así que lo que nos va a interesar en buena medida para terminar este tema es cómo resolvemos ecuaciones de ondas con fuentes. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver es cómo construir funciones de Green para la ecuación de ondas con fuentes, y esos son los que se llaman las funciones de Green avanzadas y retardadas. ¿Sí? Entonces, empecemos por algo bien básico. Las ecuaciones que vimos para los potenciales son ecuaciones que tienen siempre la misma estructura, o sea, una derivada segunda en el tiempo menos un laplaciano igual a 4pi por fuentes, ya sea para el potencial escalar o para cada componente del potencial vector. Así que en general podemos reducir todo el problema a una ecuación de ondas con fuentes para una cantidad escalar, que pueden ser las componentes del potencial vector o el potencial escalar, el laplaciano de esta función escalar g menos 1 sobre c cuadrado por la derivada segunda respecto del tiempo igual a menos, pasé el menos al otro lado, 4pi por una fuente que va a depender de la posición y del tiempo, y esta fuente representará o a la densidad de corriente ρ o alguna componente de la, o a la densidad de carga ρ o alguna componente de la densidad de corriente sobre C. Bien, entonces lo que vamos a hacer para ver cómo resolver
este tipo de ecuaciones usando funciones de Green va a ser, primero que nada, transformar la Fourier. Y ustedes recordarán que hay varias elecciones posibles para la normalización de la transformada Fourier. A lo largo de esta materia vamos a usar, dependiendo del caso, dos elecciones, pero siempre que trabajemos con funciones de Green o trabajemos en problemas de radiación, a ver, Lucas me pregunta, la clase pasada vimos leyes de conservación, la anterior vimos el gauge de Lorentz. ¿Sí? Muy bien, entonces, pero forma todo parte del mismo combo. Estamos aprendiendo a resolver campos electromagnéticos en el caso dependiente de tiempo. Muy bien, entonces, vamos a transformar Fourier y vamos a ponernos de acuerdo en la convención que vamos a usar. Para empezar, si tenemos algún potencial psi que depende de R y de T, lo vamos a transformar Fourier. La transformada Fourier en el tiempo, o sea, la transformada Fourier va a ser psi de R omega, salvo que sea necesario, no voy a usar gorros o sombreros. Me va a alcanzar con saber si depende de T o de omega para saber en qué espacio estoy, pero la transformada Fourier la vamos a definir con e a la i omega t y la antitransformada con e a la menos i omega t. Entonces, integramos en e a la i omega t de t entre menos infinito e infinito para todos los tiempos. Eso nos da el potencial en función de omega. Podemos también transformar las fuentes. Tenemos las fuentes en función de la frecuencia. Y en la antitransformada voy a poner el factor de normalización 1 sobre 2pi. En algún momento me convendrá usar tal vez un 1 medio y 1 sobre pi a la vuelta, pero en toda la clase de hoy, en buena parte de la materia, vamos a usar un 1 acá y un 1 sobre 2pi en la transformada. Al final del día, el producto de los dos coeficientes de normalización me tiene que dar 1 sobre 2pi. Bien, entonces, transformamos Fourier esta ecuación. Espero que todos se acuerden cómo transformar Fourier en una ecuación diferencial, pero para los que no, les recuerdo. Bien. Sí, exactamente. Gabriel me pregunta, esta es la función chi. ¿Sí? Muy bien. Excelente. Entonces, sí o psi, dependiendo cómo me salga. Muy bien, entonces, exactamente. Estrictamente hablando, esto es chi. También dependiendo cómo lo haya escrito, pero eso puede pasar. Bueno, entonces volviendo a lo importante, entonces transformemos Fourier esta ecuación. Entonces, a ver, para los que no hay una forma muy fácil de transformar Fourier una ecuación, que ahora se las voy a recordar, pero por las dudas vamos a hacerlo un poquito paso por paso. La forma breve es recordar que en el espacio Fourier todas las derivadas se convierten en productos, con lo cual la transformada Fourier de esta ecuación, la derivada segunda temporal se va a convertir en el producto de la función por omega cuadrado. Pero para los que no lo recuerdan, básicamente una forma es reemplazar esta expresión acá y la expresión de f adentro de chi adentro de todas las chis. Entonces, a ver, veamos qué pasa. Voy a tener 1 sobre 2pi en todos lados, con lo cual esto se va a ir. Voy a tener un integral en omega en todos lados, con lo cual lo voy a poder tirar e igualar el integrando. Y el laplaciano no le hace nada al e a la i omega t, pero la derivada segunda respecto del tiempo, la derivada primera respecto del tiempo me va a bajar un menos i omega por la exponencial, la derivada segunda me va a bajar un más i cuadrado, omega cuadrado, o sea, un menos omega cuadrado. Entonces, la derivada segunda respecto del tiempo se va a convertir en un menos omega cuadrado por chi por e a la i omega t, y como el e a la menos i omega t está en todos los términos, también lo puedo tachar, y el resultado de transformar, en los que les adelantaba, es esta ecuación diferencial para las funciones transformadas, el laplaciano de chi transformado Fourier más omega cuadrado sobre c cuadrado por chi igual a menos 4pi por las fuentes transformadas Fourier. Entonces, recuerden, porque esto lo voy a hacer bastante y no voy a volver a reemplazar ni siquiera con los dedos,
cada vez que uno tiene una derivada en el espacio real, en el espacio Fourier se convierte en un producto por la frecuencia. ¿Todos de acuerdo? Muy gracioso Luca, y a ver qué le pasa a Gabriel. Bien, Gabriel me pregunta qué pasa con las integrales. Lo que pasa, Gabriel, es que fíjate que me quedan los dos lados integrados en d omega e a la menos i omega t, y de este lado también me queda la integral de omega e a la menos i omega t. Entonces todo esto y todo esto lo puedo tachar e igualar solo lo que está dentro de la integral. O sea, para cada frecuencia tiene que valer la igualdad que está abajo. ¿Sí, Gabriel? Muy bien, entonces, excelente. Entonces, llegamos a esta ecuación. Y fíjense que lo que pasa, esto lo pueden pensar como una ecuación de casi de modos normales. O sea, lo que ocurrió, ahora esta ecuación, como le adelantaba Gabriel, es estas son infinitas ecuaciones, de hecho, porque fíjense que esta es una derivada espacial, entonces esta es una ecuación diferencial en la coordenada R, pero esta es una ecuación para cada valor de omega, porque me queda, esta ecuación tiene un valor de omega i, uno acá, uno acá, uno acá, y para cada valor de omega, para cada frecuencia, tengo una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial en realidad son infinitas ecuaciones diferenciales para cada frecuencia desacoplada. ¿Se dan cuenta? O sea, algo que aprendemos, si no lo sabían, es que al agarrar una ecuación lineal, como la ecuación de ondas con fuentes, y transformarla a Fourier, me quedan todas las frecuencias desacopladas. Yo estoy haciendo como una descomposición en modos normales cuando ustedes hacían ondas en una cuerda. ¿Sí? Entonces, esta ecuación se convirtió en ecuaciones para cada frecuencia de oscilación. Son ecuaciones diferenciales en las cuales todas las derivadas son espaciales. Entonces, vamos a introducir las funciones de Green. ¿Sí? ¿Y qué es introducir una función de Green? O sea, si quiero definir para esta ecuación, fíjense que esta ecuación, salvo por este término, es parecida a la ecuación de Poisson, ¿no? O sea, cuando resolvíamos Poisson, hacíamos laplaciano de phi igual a menos, en el caso estacionario, menos 4pi por alguna fuente. Entonces acá tenemos el laplaciano de chi más un numerito por chi igual a menos 4pi por una fuente. Esta ecuación es atacable como la atacamos cuando hicimos funciones de Green. Entonces, si yo quiero definir una función de Green, para este problema, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la fuente por una fuente puntual, un pulso, y tengo que definir el recinto y las condiciones de contorno, porque recuerden que la función de Green está unívocamente definida dado un recinto y si las condiciones de contorno son de Neumann o de Dirichlet. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es eso, vamos a introducir una función de Green reemplazando a la fuente F por el momento por una delta en R menos R', o sea, una fuente puntual. Ahora les digo físicamente qué es esto. Esto no va a ser exactamente la función de Green que queremos, pero por el momento reemplacemos la fuente que depende de R y del tiempo o de la frecuencia solo por una delta puntual. Saco factor común el laplaciano y omega cuadrado sobre c cuadrado, llamo omega cuadrado sobre c cuadrado un número de onda al cuadrado, entonces me queda un operador laplaciano más k cuadrado aplicado a la función de Green igual a menos 4pi por la fuente. La función de Green va a depender de omega, ¿no? Porque la fuente depende de omega, de R y de R'. Bien, y elijamos para el recinto todo el espacio
y que el potencial tiende a cero en el infinito. ¿Por qué? Porque la mayoría de los problemas que vamos a resolver en la segunda mitad de la materia van a corresponder, por ejemplo, a fuentes que oscilen o cambien en el tiempo. Tenemos una antena, vamos a tener un problema de emisión, por ejemplo, de señales de radio a todo el espacio, y tiene bastante sentido entonces pensar que nuestro dominio es todo el universo y que los campos tienen, y el potencial tienen que ir a cero en el infinito. Si uno tuviera un problema, por ejemplo, de una cavidad, como en la cavidad de un láser, una región cilíndrica encerrada por dos espejos, o un problema en el cual tenemos una guía de ondas, uno tiene que tomar otro recinto y tomar condiciones de contorno convenientes, pero el problema de Green está definido exactamente igual. ¿Sí? Bien, entonces, Federico pregunta, ¿por qué no podíamos hacer eso? ¿Por qué las frecuencias no están desacopladas en la ecuación original? Porque acá ni siquiera aparecen frecuencias, Federico. O sea, para tener una noción de frecuencias tengo que proyectar en modos de oscilación armónicos, ¿sí? O sea, No, perdón, acá... Pablo, te Sí, preguntaba. dale, dale. No, disculpa, no, te preguntaba por qué no lo podíamos directamente aplicar ese método en la ecuación original y si el motivo es porque no tenía las frecuencias desacopladas. O sea, ¿por qué Que lo tuve que que pasa, transformar? Federico, es que en esta ecuación ni siquiera tengo una frecuencia. ¿Te das cuenta? Esta es una ecuación que depende del tiempo y de la posición, Claro, en sí, la cual sí, las pero soluciones no, se van a digamos, propagar ahora, se van a propagar ahora, vamos a ver, con una velocidad que es la velocidad de la luz. Pero si yo tengo una cosa, por ejemplo, un pico así, ¿sí? Una onda que tiene esta forma, que en realidad está formada por un montón de modos Fourier, no tengo una única frecuencia. Entonces, al transformar Fourier, yo estoy descomponiendo este paquetito, ¿sí? En la suma de un montón de componentes Fourier, cada una con una frecuencia omega 1, omega 2 y omega 3 bien definida. ¿Sí, ¿sí, Federico? sí, bueno, o sea, medio como que no sabía por qué motivo tengo que pasar al dominio de la frecuencia. Quizás esa era por demás la pregunta. Pensalo por este lado. O sea, imagínate que, por ejemplo, vos tenés una fuente que emite un pulso como este. Si se prende, oscila y se apaga. Y entonces te emite este pulso. Este pulso, si vos querés, ¿qué frecuencia tiene ese pulso? O sea, para vos Todas. decir todas, exactamente. Entonces, para vos saber cómo se propaga cada frecuencia y si está desacoplada una de la otra, primero tenés que descomponer esto en cada una de las frecuencias que la componen. Y para hacer eso, lo que haces es transformar Fourier. ¿Sí? Está bien, gracias. Muy bien. Excelente. Entonces, claro, entonces Tomás dice algo equivalente que es, en esta ecuación tenemos una derivada temporal, nosotros aprendimos a resolver ecuaciones de este tipo, así que otra forma de pensarlo desde el punto de vista matemático es transformando Fourier, convierto al problema en algo que tiene solo un operador, que es una derivada espacial más un numerito, y entonces esto es mucho más parecido a los problemas de Poisson que sabemos resolver hasta ahora. Cualquiera de las dos explicaciones funciona. Bien, entonces excelente. Entonces, tenemos nuestra ecuación diferencial, esta ecuación diferencial y estas son, aprovecho para los que se están preguntando, son la misma ecuación, solo que esta ecuación diferencial es más conveniente que esta por lo que sabemos hacer y porque nos desacopla las frecuencias, pero las ecuaciones diferenciales son las mismas. Ahora, reemplazar la fuente por una delta de Dirac es la forma de construir una función de Green para cualquiera de estos dos problemas. Bien, entonces, reemplazamos la fuente por una delta de Dirac. La delta de Dirac, o sea, la fuente puntual en el caso dependiente del tiempo, estrictamente hablando, y en 5 minutos vamos a hacer eso, debería ser un pulso, ¿se dan cuenta? O sea, el equivalente a un aplauso. Desde el punto de vista del electromagnetismo, sería como tener una carga, prenderla de golpe y apagarla. Una carga puntual que vale 0 en el tiempo, la prendo a 1 en un instante y la apago. ¿Sí? Generar
si lo piensan desde el punto de vista de acústica, porque también podemos usar funciones de Green avanzadas y retardadas para acústica, porque en un recinto el problema está definido por la ecuación de ondas con fuentes, sería como probar la respuesta del auditorio para pulsos emitidos desde diferentes lugares dentro del auditorio. Pero por el momento empecemos con el caso solo espacial, porque es más parecido a lo que vimos y también nos va a dar intuición de qué es lo que está pasando. Ahora vamos a ver, bien, perfecto, entonces, excelente, entonces, vamos a ver qué es esta fuente puntual. ¿Qué es una fuente puntual con amplitud 1 en el espacio Fourier? Y acá viene el truco de la pregunta que les estoy haciendo. En el espacio Fourier, o sea, estoy igualando una frecuencia, omega, le estoy pidiendo que la solución a esta ecuación, ¿sí?, sea una delta de Dirac, o sea, una fuente en algún punto, una fuente puntual, con una única frecuencia omega. ¿Qué es eso en el espacio real? Opciones para que voten A y B. ¿Es una fuente puntual con amplitud constante o es una fuente puntual que oscila? Vamos, voten en el chat. Muy bien, entonces, Pedro no entendió la pregunta, pero cuando dé la respuesta, bien, pregunta, repito entonces, aunque Matías contestó ya. Muy bien, Gabriel está contestando. Entonces, a ver, repito para los que están dudando. Yo reemplacé mi fuente, que depende de la posición y de la frecuencia, por una única fuente que depende solo de la posición. ¿Sí? Entonces, cuando hicimos eso en la ecuación de Poisson de electrostática, o sea, cuando para este problema reemplazamos F por delta de R menos R', la delta representaba una carga puntual Q igual a 1 fija en el espacio. Pero ahora estamos haciendo esto, estamos reemplazando esta F por una delta en el espacio Fourier. Así que seguro es una carga puntual, pero lo que les pregunto es qué pasa con la amplitud de la carga. ¿Es siempre la misma? ¿O oscila en el tiempo? Bien, tengo el chat dividido entre los que votan por bot A es constante, bot B oscila, ¿sí? O sea, está partido al medio la votación. Y algunos que me dicen cosas súper interesantes sobre teórica 2 y cuántica, cuando uno tiene que pensar en algo más difícil para explicar lo que está pasando, probablemente dé la respuesta equivocada. Entonces, a ver, pensemos qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que yo tengo una fuente puntual, Q igual a 1, o sea, tengo una fuente que es delta de R menos R', en el espacio Fourier. ¿Sí? Con lo cual, la amplitud de esto en el espacio real está multiplicada por un e a la menos i omega t, porque para ir del espacio Fourier al espacio real para una sola frecuencia tengo que multiplicar por e a la menos i omega t. ¿Se dan cuenta? Con lo cual, una única frecuencia con amplitud 1 en el espacio Fourier, localizada en R', es en el espacio real una fuente que se prende y apaga como un coseno de omega t. ¿Sí? Entonces, cuando yo reemplazo esta f de r omega por una delta que depende solo de r menos r', lo que estoy haciendo es poner en este punto una carga r', una carga puntual con amplitud 1 modulada por e a la menos i omega t. O sea, estoy poniendo como un conductor al cual le estoy oscilando su carga en el tiempo como un coseno de omega t. ¿Todos están de acuerdo? O sea, recuerden que esta ecuación está ahora en el espacio Fourier, así que cuidado al interpretar qué es una amplitud
cuando uno la multiplica por e a la i omega t para volver al espacio real. Díganme si están de acuerdo o no. Pedro dice que entiende conceptualmente lo que digo, pero no entiende dónde hicimos el paso. El paso... No, Pedro, por ahora lo que estoy haciendo es resolver el problema de la ecuación de ondas con fuentes, con una fuente que es una delta solo espacial, y les estoy aclarando, ojo, porque una delta solo espacial en el espacio Fourier, cuando lo paso al espacio real, voy a tener un coseno de omega t. Y Pedro, si tenés, claro, exactamente, excelente, bien. Bueno, todos de acuerdo, entonces, vamos a resolver este problema, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo lo resolvemos? Busquemos una solución particular a este problema. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación, Laplaciano más k cuadrado aplicado a la función de Green igual a menos 4 pi la delta, con el potencial tendiendo a 0 en el infinito. Entonces, empecemos por algo bien básico. Miren, mi fuente depende solo de R menos R', y este es un operador diferencial lineal, con lo cual mi solución va a depender de R menos R'. Entonces, puedo tomar variable R grande igual a R menos R' y reescribir esta solución como el laplaciano de G de R grande más K cuadrado G de R grande igual a menos 4pi la delta de R. O sea, al final del día lo que estoy diciendo es, esta ecuación tiene simetría esférica si me paro en el punto donde está la fuente. Y si me paro en el punto donde está la fuente, la solución va a depender solo de la distancia radial, porque es el problema de una fuente puntual y el potencial alrededor. Sí, creo que ahí con eso... Bien. Lucas, no. Le tengo que agregar un e a la menos i omega t si quiero transformar esto al espacio real. Eso lo vamos a hacer después. Pero mientras resuelven el espacio Fourier, esto vale. ¿Sí? Bien. ¿Todos de acuerdo? También decime, Lucas, si estás de acuerdo. Bien, excelente. Muy bien, entonces, fíjense, como les decía, efectivamente, este problema, sin condiciones de contorno, resolviendo en todo el espacio, es esféricamente simétrico. De hecho, esta ecuación directamente solo depende del módulo de R, ¿no? Porque como la delta solo depende del módulo de R, y no depende ni de tita ni de phi en esféricas, las soluciones también solo van a depender del módulo de R, o sea que las soluciones son solo soluciones del módulo de R. Esto es una ecuación diferencial solo en la parte radial del laplaciano, no tiene dependencia en tita y en phi, y este tipo de ecuaciones diferenciales ya las resolvimos, o sea, algo al estilo 1 sobre R derivada segunda, y sabemos que las soluciones son e a la IKR sobre R más otra solución, e a la menos IKR sobre R, con dos constantes multiplicativas. ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, Gabriel me está preguntando cómo paso de una solución que depende de R y de R' a algo que depende solo del módulo de R. Y Gabriel, eso lo hago reconociendo que el problema es esto que está acá depende solo del módulo de R, ¿no? Porque la delta depende solo de si el módulo, si R es igual a R'. Entonces, en el punto donde está la carguita, Q igual a 1, si estoy ahí, la delta vale cualquier cosa, en cualquier otro lugar vale 0, y no importa si miro este punto o este punto que está a la misma distancia. O sea, este problema es esféricamente simétrico, así que la solución va a ser esféricamente simétrica y solo puede depender del módulo de R porque la fuente solo es función del módulo de R. ¿Sí, Gabriel? Bien, excelente. Entonces, tenemos estas soluciones. ¿Están todos de acuerdo? Vamos, atrévanse a decir que sí o que no. Quiero más
bot sí o bot no en el chat. Bien, parecería que ahora sí que están bastante de acuerdo. A ver. Lucas, ¿no hacíamos esto antes con Green? Bueno, Lucas, no lo hizo cuando hicimos Green estacionario, porque no necesariamente teníamos simetría esférica. Si lo hacíamos en un recinto cuadrado, no es cierto que la solución dependa solo del módulo de R, porque tenés los bordes. ¿Sí? Acá lo que nos ayuda a hacer esto es que estamos resolviendo el problema en todo el espacio, pidiendo condición de contorno de Dirichlet, o sea, que el potencial, condición de contorno de Dirichlet trivial, que es que el potencial se vaya a cero en el infinito. O sea, la simetría esférica me la da el hecho de tener una carga puntual y tener un recinto infinito. Si tuviera un recinto finito, no es cierto que para cualquier valor de R', este sistema solo depende del módulo de R, porque no es lo mismo poner la carga acá que ponerla en esta esquina. Muy bien. Entonces, por eso lo que les decía hace un ratito, recuerden que la función de Green es única dado un borde y una condición de contorno. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener las funciones de Green para todo el espacio. Si ustedes en algún momento tienen que trabajar en un láser, en una cavidad, tendrán que derivar una nueva función de Green. Bien, excelente, pero el procedimiento es el mismo. Muy bien, entonces tenemos estas dos soluciones y pensemos qué son estas dos soluciones. Entonces, primero que nada, recuerden que estas son soluciones en el espacio Fourier. ¿Sí? Tenemos que antitransformar Fourier para tener la solución al potencial en el espacio real. Y ahora sí viene lo que me preguntaba, creo que era Lucas, ahora sí, para volver al espacio real, si tengo solo una frecuencia, lo único que tengo que hacer es multiplicar por e a la menos i omega t. O sea, estas soluciones son dependientes del tiempo en lugar de dependientes de la frecuencia, son la misma solución multiplicadas por e a la menos i omega t. ¿Sí? Y entonces, ¿qué son estas soluciones? E a la IKR menos omega t y e a la menos IKR menos omega t, o sea, e a la menos IKR más omega t, son ondas esféricas entrantes y salientes. ¿Están de acuerdo? O sea, en el espacio real, la solución a la ecuación de ondas con una fuente puntual, oscilante, dependiente del tiempo, son ondas esféricas entrantes y salientes. Entonces, pensemos ahora, ¿sí? Que fíjense que además su amplitud decae como 1 sobre la distancia, porque como estamos en esféricas, el campo eléctrico va a decaer como 1 sobre la distancia al cuadrado, y eso me asegura que la energía en la creciente superficie esférica del frente que se propaga se conserve. Ahora, después vamos a hablar un poquito más de eso. Pero, entonces, piensen que tenemos la superficie de un lago y yo lo que tengo es una piedrita casi puntual en el medio que la hago oscilar en el tiempo, como coseno de omega t. Lo que voy a tener es un frente, en este caso circular, de ondas salientes que se van a propagar hacia afuera. ¿Sí? Y eso es una de estas soluciones, el primer término. El segundo es una solución entrante. ¿Por qué? Porque es una solución compatible con las ecuaciones. Por ejemplo, en lugar del centro del lago oscilar con e a la i omega t, yo puedo tener en el borde muy, muy lejos, en el infinito del lago, todo el borde oscilando, y si pongo todo el borde oscilar, voy a tener una onda entrante en lugar de una onda saliente, y voy a tener en el centro un gran pico, porque toda la energía se concentra ahí, que va a oscilar como e a la i omega t. ¿Se dan cuenta? Entonces, compatible con
la fuente que pusimos, tenemos la solución entrante y la solución saliente. Si tuviera una cavidad ahora finita, más allá de que tengo que satisfacer las condiciones de contorno, voy además, la onda entrante y saliente me puede generar soluciones estacionarias. Bien. Gabriel tiene una duda con la analogía del lago, que yo esperaba que más que generarles dudas, las resuelva. A ver. La piedra, si estaría sumergida o en la superficie del agua, pensá la piedra, lo único que me importa es, la piedra la uso para generar una deformación en la superficie y excitar una onda. ¿Sí? Y la onda, pensala como si fuera en la superficie. En ese caso, es una onda en superficie bidimensional. Estas son soluciones tridimensionales, pero la analogía es mucho más visible con una onda en superficie que, por ejemplo, una onda de densidad, como si fuera una onda de sonido. Bien, ¿estamos de acuerdo todos hasta acá? Bueno, entonces fíjense, tenemos dos soluciones para la fuente puntual que oscila en forma armónica, una que voy a llamar la G+, y otra que voy a llamar la G-, y que corresponden en este caso a ondas esféricas entrantes y salientes. Bien. Entonces, ahora sí consideremos el problema que realmente necesitamos para definir una función de Green en el caso dependiente del tiempo, que es el problema en el cual a toda la fuente, ¿sí? Sigo teniendo el operador de la ecuación de ondas aplicado a la función de Green, pero toda la fuente la reemplazo por un pulso en lugar de por una fuente armónica. Entonces, pongo en el espacio real una fuente puntual en R', entonces pongo la delta de R menos R', y pongo una delta en T menos T', de forma tal que mi fuente solo se prende e inmediatamente después se apaga cuando el tiempo se vuelve igual a T'. Esto es un pulso. ¿Se dan cuenta? Es una fuente puntual con carga unitaria, 1, o sea, con amplitud 1, que solo está en R igual a R', es puntual, y solo se prende y se apaga cuando el tiempo se hace T igual a T'. ¿Sí? Entonces, realmente definir la función de Green dependiente del tiempo requiere un pulsito. ¿Todos de acuerdo hasta acá? Entonces ahora tenemos que transformar Fourier esto. Díganme si están de acuerdo con la definición y van a ver cómo con lo que resolvimos es fácil resolver esta ecuación. Muy bien, entonces vamos a transformar Fourier. ¿Sí? Entonces, fíjense, toda la parte espacial de esta ecuación ya la hicimos. O sea, esto ya lo transformamos y la derivada segunda en el tiempo se transforma en menos omega cuadrado, que con el menos se hace más, entonces me queda laplaciano más k cuadrado de la función de Green, ahora, de nuevo, dependiente de k, r y r', la delta de r menos r' es dependiente de la posición y no del tiempo, así que sigue siendo delta de r menos r', que ya podemos ganar tiempo y llamarlo r grande, y la transformada de la delta en t menos t' es e a la i omega t'. ¿Sí? Por completitud, ¿recuerdan? O sea, el producto de e a la i omega t', e a la menos i omega t, es la delta de t menos t'. ¿Todos de acuerdo? Díganme si están de acuerdo hasta acá. Muy bien, parecería que sí. Entonces, fíjense, toda esta parte es igual a la ecuación que acabamos de resolver. Lo único que cambió es que ahora, en lugar de tener amplitud 1 para una frecuencia, tenemos una amplitud que depende con la frecuencia, y esa amplitud que depende con la frecuencia es básicamente la transformada Fourier de la delta. Entonces, la solución de esta ecuación es la misma solución que antes, pero multiplicada por e a la i omega t'. Ojo, que es t'. ¿Se dan cuenta? O sea, aplicarle todo este operador a esto nos vuelve a dar esto, porque es lo que resolvimos, y entonces si lo multiplico por e a la i omega t', vale la igualdad. O sea, en otras palabras, la solución para el caso dependiente del tiempo con el pulso, la g más menos de RR' es e a la menos IKR sobre R por
el E a la I omega T' que tenemos acá multiplicando a la fuente. Es una ecuación lineal. Así que si multiplico la fuente por una amplitud, me va a aparecer la solución multiplicada por esa misma amplitud. Bien. A ver, Mariana, ¿qué no te cierra? Me gusta que hay nueva gente preguntando. Me gusta que hay nueva gente haciendo preguntas. Entonces, a ver, está muy bien. Mariana, hay un pequeño detalle. A ver. Claro, exactamente. La ecuación es la misma, Mariana. Fíjate que lo único que cambió es la dependencia temporal de mi fuente. Porque cuando resuelvo esta ecuación es una fuente puntual oscilando con E a la I omega T. Esta ecuación, que es igual, pero con un factor extra, ya sea la delta en el tiempo o E a la I omega T' en el espacio Fourier, es la misma ecuación con la misma fuente puntual, pero ahora en lugar de oscilar la fuente como E a la I omega T, es un pulsito. ¿Sí? Ahora, este operador diferencial es solo espacial, con lo cual, suponete que yo multiplico, hagámoslo bien fácil, suponete que yo multiplico acá por 8. La solución a esta nueva ecuación con un 8 es la misma ecuación que teníamos acá con un 8 multiplicado acá adelante. Si yo acá multiplico por el seno de 16, acá me va a aparecer un seno de 16. Y si multiplico por E a la I omega T', como este operador no depende del tiempo ni del tiempo prima, la solución es la misma solución que antes, pero en lugar de multiplicada por 8 o el seno de 16, multiplicada por E a la I omega T'. O sea, es una ecuación lineal. Entonces, si le cambio, si duplico la amplitud de la fuente, se duplica la respuesta de la solución, y si multiplico a la fuente por E a la I omega T', la amplitud de la solución cambia como E a la I omega T'. Y Mariana me dice que está de acuerdo. Bien, entonces tenemos la solución, pero de nuevo, esta solución es en el espacio Fourier. Para tener las funciones de Green en el espacio real, tenemos que antitransformar. Y ahora sí, no podemos simplemente multiplicar por E a la I omega T, porque esto ya no es para una sola frecuencia. La transformada de la delta tiene a todas las frecuencias. Entonces realmente tenemos que aplicar la antitransformada de Fourier, o sea, agarro la función de Green en el espacio Fourier, ¿sí? La multiplico por 1 sobre 2pi, la multiplico por E a la menos I omega T, integro entre menos infinito e infinito. ¿Vamos? O sea, vamos a antitransformar para obtener la función de Green en el espacio real. El R, esta integral es en frecuencia, el R son distancias, así que lo puedo sacar afuera. Entonces me queda 1 sobre 2πr, la integral en frecuencias de, y agrupemos, recuerden que K es omega sobre C, ¿sí? Entonces puedo sacar factor común omega, me queda E a la I omega, más menos R sobre C, más T' menos T. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la transformada de esto? ¿Alguien me dice cuánto vale la transformada de esto? O sea, ¿cuánto vale la transformada de esa exponencial Fourier? ¿O cuánto vale esa integral? Es muy fácil la respuesta. A ver. Muy bien, Gabriel no me da la respuesta correcta, pero Matías y Federico me dicen es una delta. Exactamente. Por completitud, porque fíjense que efectivamente esto lo pueden pensar como el producto de E a la I omega más menos R sobre C más o menos T', no, más T', por E a la I omega
T. Entonces, por ortogonalidad, todo eso es la delta de una cosa menos la otra. La otra forma de pensarlo es, esto es 0 en cualquier lugar en el cual, bueno, dejémoslo así, con ortogonalidad, que a esta altura ya somos felices. O sea que 1 sobre 2pi por esta integral por completitud me da la delta de Dirac, así que en el espacio real la función de Green es 1 sobre R, la delta de todo lo que está dentro. ¿Sí? Y reemplazando que R es módulo de R menos R', nos queda que la función de Green en el espacio real, que depende de R, de T, de R' y de T', es la delta de Dirac de T' menos T menos más módulo de R menos R' sobre C dividido el módulo de R menos R', y estas G más y G menos son de nuevo, vamos a llamar las funciones de Green avanzadas y retardadas igual que antes. ¿Sí? Pensemos un poquito qué significan físicamente estas deltas. O sea, eso que está ahí es la función de Green para el problema que acabamos de contar. O sea, si ahora ustedes tienen, por ejemplo, en todo el espacio una banana con una densidad de carga que depende del tiempo y una corriente que depende del tiempo, la solución para los potenciales va a ser la integral de esta función de Green por las fuentes, exactamente igual que antes. ¿Sí? Pero pensemos por qué nos aparece una delta. ¿Sí? Fíjense que la delta hace que la función de Green sea 0 en todo el espacio, salvo en el punto en el cual el tiempo t se vuelve igual a t' menos la distancia entre el observador y la fuente dividido la velocidad. ¿Sí? Entonces, empecemos recordando. R y t son el punto donde está el observador y el tiempo t es el tiempo en el cual mido. R' y t' son el punto donde está la fuente y el instante en el cual emití el pulso. Piénsenlo como, por ejemplo, tengo una linterna y la prendo y la apago inmediatamente en el tiempo t'. ¿Sí? Si yo la prendo y la apago, lo que voy a tener es solo un frente de luz muy, muy delgado que va a viajar esféricamente con velocidad c. Entonces, ¿en qué instante este observador va a ver el pulso que lo atraviesa? Cuando este pulso en algún momento estará acá, el pulso va a estar donde estoy yo, el observador, en el tiempo t igual al tiempo de emisión más la distancia dividido la velocidad de la luz, que es el tiempo que tarda la luz o el campo electromagnético generado por mi fuente en llegar de acá, en recorrer esta distancia. ¿Sí? Entonces, estas deltas son deltas esféricas y cuando yo agarro y genero el aplauso, piénsenlo como ahora como sonido. Yo genero el aplauso y tengo un frente que se expande, toda la información está en la cáscara de ese frente, se propaga con la velocidad del sonido o de la luz en el caso electromagnético, y el observador solo escucha al aplauso en el momento en el cual ese frente lo atraviesa. Entonces, si tengo un observador acá, va a haber en algún momento 0, 0, 0 el campo. Un observador acá va a ver el campo más tarde, un observador acá lo va a ver más tarde. ¿Todos entienden entonces qué es esta solución? O sea, el equivalente al problema del lago es ahora, en lugar de tener como antes tenía una fuente que oscilaba todo el tiempo, ahora en lugar de tener una función armónica que se propaga hacia afuera, con amplitud que decae con la distancia, lo que tengo es un pulsito en la superficie del lago que se propaga hacia afuera. ¿Todos de acuerdo, sí o no? Bien, entonces fíjense que además de encontrar las funciones de Green
y aprender de física, además de encontrar las funciones de Green y saber cómo resolver matemáticamente este problema, aprendimos de física. O sea, aprendimos que efectivamente las ecuaciones de Maxwell, porque al fin y al cabo las ecuaciones de ondas con fuentes son las ecuaciones de Maxwell para los potenciales, propagan la información de lo que ocurre en el punto fuente hacia el punto campo con la velocidad de la luz. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la función avanzada, ¿no? O sea, la función retardada, la que tiene el más acá y el más ahí, perdón, el más acá y el menos acá. Entonces, la función avanzada, la G más, el pulso, o sea, lo escucha o lo mide el observador en un tiempo t que es t más prima más el tiempo que tarda el pulso en recorrer la distancia moviéndose a la velocidad de la luz. Por otro lado, la función avanzada es no nula en un tiempo t que es t' menos módulo de r sobre c. Y esto parece extraño porque uno dice, viaja hacia atrás en el tiempo. Voy a dejar eso para que lo procesen. Entonces, hay una forma de pensar la función avanzada como, está bien, tengo esta solución que me conviene no usar porque viola causalidad, pero hay una interpretación un poco más cómoda, que es la siguiente, es un pulso que viaja hacia adentro, o si quieren, la función avanzada corresponde. Recuerden que las funciones de Green son simétricas. Ahí pues, estamos bien. Entonces, recuerden que las funciones de Green son simétricas, entonces la función retardada corresponde a emito en R'T' y llega en un tiempo más tarde a RT, la avanzada corresponde a la solución viajando en la dirección contraria. Tengo la fuente en RT y llega al observador en un tiempo posterior en R'T'. ¿Sí? Ahí estamos mejor y todos están de acuerdo. Bien. Excelente. Muy bien. Genial. Entonces, listo. Si están todos de acuerdo hasta acá. Bueno, a ver, ya que estamos, hablemos un poquito de las avanzadas y retardadas. Siempre que hagamos problemas de antenas, de radiación en general, la función de Green que vamos a usar, como vamos a tener soluciones que se propagan hacia afuera, van a ser la función de Green retardada. ¿Sí? Pero no caigan en la tentación de pensar que la función de Green avanzada no se usa nunca. Si uno tiene una cavidad, un recinto cerrado, ahí uno va a necesitar ondas viajeras a derecha e izquierda o hacia adentro y hacia afuera para poder tener modos normales estacionarios. Así que eso depende un poco de la situación. Dada cualquiera de las funciones de Green, entonces, como les decía, el producto de la función de Green por las fuentes integrado me da la solución particular. Y uno siempre puede sumar una solución homogénea para asegurarse satisfacer, más que las condiciones de contorno, por lo que me refiero acá, son las condiciones iniciales y finales en el tiempo. ¿Sí? Porque recuerden que este es un problema en el cual tengo condiciones iniciales, condiciones finales para los potenciales y condiciones de contorno para el recinto para todo tiempo. Bien, entonces, nada, formalidades de funciones de Green. Y entonces un poco lo que les decía, a veces uno puede necesitar los dos, por ejemplo, si uno está en un recinto cerrado y necesita una solución estacionaria. Bien, ¿todos de acuerdo hasta acá? Antes de seguir. Claro, entonces Francisco me pregunta, F es la fuente, o sea, ahora, cuando yo quiero resolver el problema de una fuente que depende del tiempo, ya sea, bueno, ambas van a depender del tiempo, la densidad de carga y de corriente, si yo ahora tengo una fuente que depende del tiempo, lo que tengo que hacer es integrar mi fuente, que es dato, con la función de Green, y eso me da los potenciales. O sea que ya sabemos resolver las ecuaciones de Maxwell dependientes del tiempo.
Bien, Lucas pregunta si normalmente vamos a ver que nos llegan pulsos en antenas. No necesariamente, Lucas, porque no te olvides que la función de Green es una solución formal que construimos para conocer la respuesta de las ecuaciones a un pulso, pero nuestra fuente en general no va a ser un pulso. O sea, de la misma forma que cuando hacías el recinto cuadrado y ponías una carga puntual, tenías una solución, eso no significa que la solución para una banana estacionaria, ¿no? La solución para una banana dentro de la caja sea simplemente algo que se vea como trivialmente como un montón de carguitas puntuales. Entonces, lo mismo va a pasar cuando tengas una fuente extensa dependiente del tiempo, una fuente extensa dependiente del tiempo que oscila, por ejemplo, con frecuencia E a la I omega T, te va a dar una onda, no te va a dar un montón de pulsitos. Pero eso va a salir solo de hacer esta integral. ¿Sí, Lucas? Ahora igual vamos a ver un ejemplo concreto. Bueno, díganme si están todos de acuerdo hasta acá. Sí, vamos a usar mucho más. Lucas me pregunta por el tema de qué función. Vamos a usar mucho más la función de Green retardada que la avanzada por el tipo de problemas que vamos a hacer, porque en general para problemas como antenas o el problema que vamos a hacer ahora, van a ser problemas en los cuales no vamos a tener campo en un tiempo inicial, vamos a prender una antena o a oscilar, hacer oscilar una antena como E a la I omega T, vamos a tener información que se propaga desde la antena hacia el infinito y la solución para tiempo tendiendo infinito va a ser que nuestro campo va a llenar todo el espacio, con lo cual para ese tipo de problemas lo más conveniente va a ser usar siempre la función de Green retardada. ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a, excelente. Entonces vamos a concretar un poco lo que vimos con un ejemplo y les voy a mostrar, lo que vamos a hacer ahora es una solución exacta de las ecuaciones de Maxwell para un caso que tiene bastante utilidad práctica, y aunque sea simplificado, pero que al mismo tiempo es lo suficientemente sencillo como para que podamos encontrar una solución exacta. Entonces, este ejemplo nos va a permitir entender cómo usar las funciones de Green, también la complejidad que hay en tratar de encontrar una solución analítica a las ecuaciones de Maxwell y válida en todos los regímenes. Y a partir de ahí vamos a ver, a partir de la solución, que al campo que obtenemos como solución lo podemos separar en varias componentes, lo cual también nos va a servir para motivar las diferentes aproximaciones que vamos a hacer en lo que queda del curso. Entonces, lo que vamos a hacer es algo bastante divertido. Vamos a encender un dipolo en el origen. O sea, vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos una antenita que está desconectada, ¿sí? Y en un instante la voy a prender y la voy a dejar prendida, pero no voy a oscilar el momento dipolar como E a la I omega T, que es lo más usual en una antena. Uno conecta una corriente alterna. Pero lo que vamos a hacer es, no tenemos nada, en un tiempo t igual a 0, voy a prender una perilla y voy a prender un dipolo puntual en el origen, que lo voy a prender y lo voy a dejar constante en el tiempo. ¿Sí? Entonces el problema de prender un dipolo en el origen. ¿Todos están de acuerdo? Vamos, no sean tímidos. No dije nada muy difícil, así que espero. Muy bien, entonces, tomemos el dipolo, ¿sí? Vamos a pedir que esté orientado en Z, así que tenemos un dipolo con amplitud P, momento dipolar eléctrico P, que apunta en Z versor. Escribamos
Para calcular los potenciales y los campos necesitamos la función de Green, que ya la conocemos, y necesitamos conocer la expresión de las fuentes. Entonces, escribamos ρ y j. Empecemos con ρ. Recuerden que ρ es la densidad de carga asociada a polarización es menos la divergencia de la polarización, y si P apunta solo en Z, esto es menos la derivada respecto de Z de P Z versor. Vamos a usar P minúscula para no confundirlo con la amplitud. ¿Sí? Bien, entonces, y el dipolo puntual, ¿cómo lo escribo? Lo escribo como P chiquita, la amplitud, por la delta de X', delta de Y', delta de Z', ¿no? Porque está en el origen. Entonces, para escribir la densidad de carga, lo único que tengo que hacer es ponerle un menos adelante y derivar la distribución de carga en Z. Entonces me queda menos P, la amplitud del dipolo, por la delta de X', la delta de Y', la delta prima de Z', porque tengo la derivada respecto de Z, de la delta en Z, y para asegurarme que se prenda, lo multiplico por una función de Heaviside. ¿Por qué? Porque la función de Heaviside en T' básicamente va a ser 0 si T' es menor que 0 y 1 si T' es mayor que 1, o sea que básicamente voy a tener una amplitud que es 0 hasta T' igual a 0 y va a pasar a ser 1 y mantenerse constante. Entonces tengo un dipolo que no está, en T' igual a 0, lo prendo. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Ahora, para calcular J, lo único que tengo que hacer es usar la ecuación de conservación de la carga, o sea, usar que la derivada de ρ a dt es igual a menos la divergencia de J. J también va a ser solo JZ, entonces la derivada de ρ a dt es menos la derivada de JZ respecto de Z, así que para calcular ρ tengo que derivar, para calcular J, dada ρ, tengo que derivarla respecto del tiempo e integrarla en Z. Integrar en Z me saca la derivada en la delta, entonces me queda menos con el menos se hace más, P, la delta en X', delta en Y', delta en Z', y derivar la función de Heaviside me da la delta de Dirac. Entonces, perfecto, tenemos ahora la densidad de carga y la corriente asociada a un dipolo que lo prendo a T igual a 0 en el origen. Entonces Lucas pregunta, ¿por qué solo una delta? Porque no es que lo puse de la galera, Lucas. Lo que usé es que la derivada de ρ a dt es menos la derivada z de jz. ¿Sí? No, porque la derivada de ρ de t es menos la divergencia de j y j solo apunta en z. Entonces, fíjate que básicamente lo que esto significa es que jz es la derivada de ρ de t menos, paso el menos al otro lado, integrado en z. Entonces, se va esta derivada de integrar en z, y la derivada de la derivada de la función de Heaviside respecto del tiempo, lo habíamos demostrado en la primera clase de la materia, es la delta de Dirac. ¿Sí? Ahora hablamos, perfecto. Ahora, igual esto físicamente tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque un dipolo es una carga positiva, una carga negativa. Yo lo que tengo que hacer para aprenderlo instantáneamente es traer las dos cargas del infinito, muy rápido, y dejarlas. Entonces, en el único instante en el cual voy a tener una corriente, va a ser en el tiempo t igual a 0. Así que es razonable que acá tenga una función de Heaviside, tengo 0 dipolo, 1 dipolo, y es razonable que acá me aparezca una delta de Dirac, solo en el momento en el que lo prendí, tengo un desplazamiento de cargas y una corriente. ¿Todos de acuerdo físicamente con esto? Muy bien, entonces calculemos el potencial. Entonces, para calcular el potencial electrostático tengo que agarrar a ρ, multiplicarlo por la función
retardada de Green. O sea, vamos a usar la función de Green por lo que les decía antes. Básicamente tenemos una fuente que se enciende, el potencial vale 0 para todo tiempo menor que T0, y va a ser distinto de 0 y se va a propagar hacia afuera para tiempos más grandes. Entonces, a ver, la solución avanzada satisface las condiciones de contorno, por acá me refiero a las condiciones iniciales y finales. Muy bien, entonces, escribamos el potencial, reemplazamos acá la función de Green, nos queda ρ por la delta de T menos T' menos módulo de R menos R' sobre C, dividido el módulo. Puedo integrar, puedo hacer la integral en T', ¿sí? Y la integral en T' es simplemente agarrar esta delta, igualar T' igual a todo esto y reemplazarlo acá adentro, ¿sí? Porque una función por la delta es simplemente evaluar la función en el lugar donde se anula la delta. Así que nos queda la integral ahora solo espacial de la densidad de carga en R' y en el tiempo T menos módulo sobre C dividido el módulo. Y fíjense que esto está bien, lo que nos queda es que el potencial en un tiempo T depende no de la densidad de carga en un tiempo T, sino de un tiempo T en el pasado. ¿Por qué? Porque si yo mido en este punto y acá prendí el dipolo, lo que yo mido en un instante no depende de lo que está pasando ahora en la fuente, depende de lo que pasó antes, porque la información se propaga a una velocidad finita, que es la velocidad de la luz. ¿Todos de acuerdo? O sea, esto tiene mucho, mucho sentido. Bien, entonces reemplacemos cuánto vale la densidad de carga. La densidad de carga ρ vale menos P, así que acá me falta un menos P por la integral de delta de X', delta de Y', delta prima de Z' por la función de Heaviside. Y esta integral es muy fácil de hacer. A ver, tengo una función multiplicada por deltas integrado en X', Y' y Z'. La integral en X' es fácil, me va a quedar todo esto evaluado en X' igual a 0. La integral en Y' es fácil, todo esto evaluado en Y' igual a 0. La integral en Z' hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no tengo multiplicado por una delta, tengo multiplicado por la derivada de la delta. Pero si recuerdan, la integral de una función por la derivada de la delta era igual a menos la integral de la derivada de la función por la delta. Así que, básicamente, lo que tengo que hacer es derivar respecto de Z', porque es la delta que tengo derivada, derivar toda esta función respecto de Z' y evaluarla en el 0, porque es lo que me queda de multiplicar por todas las deltas. Entonces, toda esta integral, el menos con el menos se hace más, me queda P por la derivada respecto de Z' por esta derivada de acá, de toda la función evaluada en R' igual a 0. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí o no? Vamos, sin miedo. Díganme sí o no, así avanzamos. Tienen un examen por delante. Ah, eso los motivó. Ahora sí. Bien, entonces. Bueno, entonces, a ver, ahora esto es fácil, ¿no? O sea, tengo que derivar esto y evaluarlo en el 0. Entonces, a ver, derivemos. Empecemos con lo más fácil. Derivo, tengo la función de Heaviside sin derivar, o sea, me queda P por la función de Heaviside por la derivada respecto de Z' de 1 sobre el módulo. Este tipo de derivadas ya las hicimos varias veces. La derivada respecto de una coordenada de 1 sobre el módulo, recuerdan, es la coordenada menos la coordenada prima dividido el módulo al cubo. Y a eso le tengo que sumar 1 sobre el módulo sin derivar por la derivada de la función de Heaviside respecto de Z'. Entonces me queda 1 sobre el módulo sin derivar. Aprovecho y ya lo evalúo en R' igual a 0. Fíjense que acá también aproveché.
Entonces, la función de Heaviside acá es esta, y ya la evalué en R' igual a 0, porque donde dice módulo de R menos R', puse solo módulo de R. Entonces acá hagamos lo mismo. 1 sobre módulo de R menos R', lo evalúo en el 0, me queda P sobre R, y la derivada de la función de Heaviside es la delta de T menos R sobre C, porque ya evalúo, por la derivada de lo de adentro, que es menos 1 sobre C, por la derivada respecto de Z' de módulo de R menos R', evaluado en R' igual a 0. Y esto que está acá, ya que estamos, la derivada del módulo, recordarán, es el versor componente en la dirección en la cual estoy derivando, o sea que esto va a ser Z menos Z' sobre módulo de R menos R', evaluado en el 0, así que me queda Z sobre R. ¿Todos de acuerdo? Bien. Pablo me pregunta por qué estoy evaluando en R' igual a 0. Pablo, estoy evaluando en R' igual a 0 porque fíjate, vamos a mirar esto en detalle. Tengo esta función que está acá, ¿sí? Multiplicada por las deltas. Entonces, lo que puedo hacer es, saco esta derivada y derivo todo esto respecto de z, ¿sí? Y saco este menos, o sea, uso la propiedad de la derivada de distribuciones. Entonces me queda la derivada de todo esto que está en el círculo por las deltas en x' y prima z'. Y cuando hago la integral, eso es básicamente a todo esto derivado evaluarlo en el 0. ¿Sí, Pablo? O sea, me quedo perfecto, excelente. Bien, entonces, parecen estar todos de acuerdo. Díganme los que están de acuerdo y los que no. Vamos así, aceleramos. Bien, al menos, excelente. Bueno, entonces, básicamente en prolijando, o sea, justamente usando esto que les dije, nos queda la solución para el potencial. Nos queda un potencial que es PZ sobre R cubo por una función de Heaviside más otra cosa por una delta de Dirac. Y fíjense lo que pasó. Nos quedó una solución que es una función de Heaviside, o sea que siempre que lo que está adentro de esta función sea mayor que 0, esto va a valer, va a tener esta amplitud, y cuando esto sea menor que 0, este término va a ser 0. O sea que nos queda una solución que es o 0 o este valor, y otro término que va como una delta. Interesante. Si el problema fuera estacionario, un dipolo, solo tendríamos este término, esta función de Heaviside no estaría, este término no estaría, y la solución para el potencial para un dipolo en el origen prendido todo el tiempo es lo que acabo de recuadrar, lo cual tiene algunas propiedades interesantes que ahora vamos a ver. Pedro ahora se pone en matemático elegante y me pregunta si las distribuciones tienen sentido fuera de la integral, a lo cual yo voy a contestar, yo soy un físico, Pedro, y todo lo que dije en algún momento lo podemos relajar. Pero no, ahora les cuento qué sentido tiene, ¿sí? No, está muy bien. Ahora vamos a ver cómo pensamos esto. Dame un segundito y vamos a hacer algo divertido para tratar de entender qué significan estas soluciones. Está muy bien tu pregunta. Bueno, entonces, a ver, no voy a hacer la cuenta, pero para el potencial vector hacemos lo mismo, ¿no? O sea, el potencial vector tenemos que hacer la función de Green por la corriente, hacemos la integral en el tiempo, nos queda esta integral, hacemos toda la integral, y el potencial vector nos queda como ven acá. ¿Sí? Muy bien, es repetir la cuenta. Entonces calculemos los campos. O sea, calculemos el campo eléctrico. El campo eléctrico es menos el gradiente de phi, menos 1 sobre c derivada de A de t. O sea que hay que calcular el gradiente de esta expresión hermosa
y la derivada temporal de esta cosa fantástica. Y vamos a hacer eso rápidamente. Vamos a ir término por término y los voy a tratar de convencer de que es bastante fácil hacer esta cuenta. Entonces empecemos por el principio. Fíjense, yo les adelanté algo, les dije, esta amplitud que está acá es la solución estacionaria que tendríamos para el potencial para un dipolo en Z. O sea que podríamos pensar a esto como P escalar Z, como P escalar R, perdón, sobre R cubo. ¿Sí? Donde P, el vector P, es PZ versor. Y eso simplifica bastante las cosas, porque entonces calcular el gradiente de esto es calcular el gradiente menos el gradiente o el campo eléctrico generado por un dipolo, y eso ya lo calculamos hace mucho para un dipolo estacionario. Entonces, a ver, calcular el gradiente de esto es calcular el gradiente de esta parte con esta sin derivar, más esto sin derivar, por el gradiente de esto. Entonces, hagamos eso. Vamos primero con este término, con el primer término. Menos el gradiente de todo esto es justamente menos el gradiente de esto por esto sin derivar. Entonces me queda la función de Heaviside y el campo eléctrico generado por un dipolo. Y en lugar de hacer la cuenta, yo recuerdo que el campo eléctrico generado por un dipolo puntual es 3P escalar R, R vector menos R cuadrado, P vector dividido R a la quinta, y al final puedo reemplazar, bueno, pero P vector en realidad es PZ versor. ¿Todos de acuerdo hasta acá? O sea, ¿cómo lo hice rápido? Muy bien. Y ahora tengo que sumar la derivada de la función de Heaviside, el gradiente de la función de Heaviside, por esto sin derivar. Entonces tengo esto sin derivar, PZ sobre R cubo, y el gradiente de la función de Heaviside hago regla de la cadena. Entonces, la derivada de la función de Heaviside es la delta de T menos R sobre C. Tengo que entrar a lo de adentro, lo único que depende espacialmente es esta parte, entonces me sale un menos 1 sobre C, con lo cual el menos se hace más y me aparece el 1 sobre C de acá, y el gradiente del módulo de R es R versor. Así que ya está, ya derivamos, calculamos el gradiente, menos el gradiente del primer término. ¿Todos de acuerdo? Vamos, pongan sí o no. Bien. Vamos con el segundo término. Tengo que calcular el gradiente de esto. Y ahora uso el mismo truco. Me doy cuenta que PZ sobre R cuadrado es de nuevo, es P escalar R, pero en lugar de sobre R cubo, sobre R cuadrado. Entonces, el gradiente de esto es muy parecido. Me queda un 1 sobre C. Y ahora me queda un 2P escalar R porque tengo un R cuadrado menos R cuadrado sobre R a la cuarta en lugar de R a la quinta porque tengo una potencia menos abajo dividiendo. Por la delta sin derivar más todo esto sin derivar, P sobre C, Z, bla, 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 por la derivada de la delta prima, menos 1 sobre C con el menos se hace más, me queda un C cuadrado, el gradiente de R, R versor. ¿Todos de acuerdo? Bien, y nos queda por calcular la derivada de A de T, o sea que tengo que agarrar A y derivarlo respecto al tiempo para poder tener todas las componentes del campo eléctrico, menos 1 sobre C, la derivada de A de T. Esto es más fácil porque Z versor no depende del tiempo, R es una coordenada tampoco, P no depende del tiempo, es solo la amplitud del dipolo, lo que depende es, lo pusimos en la función de Heaviside, así que solo tengo que derivar la delta, me aparece la delta prima. Y con el menos 1 sobre C me aparece un menos sobre C cuadrado. ¿Sí? Bien, entonces, el campo eléctrico es la suma de esto más esto más esto. Y muy rápidamente les voy a mostrar que, fíjense, el término 1 y el 2 son lo mismo, ¿no? O sea, acá tienen la misma delta prima, así que los vamos a juntar
fíjense que el término 1 más el término 2, tengo P, puedo sacar P sobre C cuadrado de factor común, un 1 sobre R de factor común, la delta prima de factor común, y lo que me queda es un Z sobre R menos menos Z versor. Y Z sobre R, R versor. Ahora, Z sobre R es el coseno del ángulo, ¿no? ¿Sí? Con lo cual me queda todo esto, me queda coseno de tita, donde tita es el ángulo, ¿sí? Es el ángulo de siempre. Es la colatitud del punto donde estoy mirando el campo. Entonces me queda coseno de tita R versor menos Z versor, y coseno de tita es esto que está acá. No, coseno de tita es la proyección a lo largo de R, o sea, es esto que está acá. Coseno de tita menos Z versor es este vector, que apunta en tita vector y tiene amplitud seno de tita, es el opuesto. Son todos versores unitarios, así que todo tiene amplitud 1. Entonces, 1 más 2 lo puedo escribir como todo lo que saqué de factor común por seno de tita, tita versor. ¿Todos de acuerdo? Es simplemente geometría. Díganme si están de acuerdo hasta acá o no. Bien, entonces, juntamos todo y me aparece esta solución para el campo eléctrico. Entonces, que ahora lo vamos a mirar en detalle. Y si calculo con mucha paciencia el rotor del potencial vector, obtengo esta expresión que ven acá para el campo magnético, que vamos a desguazarla. Y con esto terminamos la clase de hoy. Vamos a ver un notebook antes que va a ser divertido. Entonces, miren, vamos a separar los términos en tres. Tenemos este término que corresponde. Esto que está acá es el campo eléctrico generado por un dipolo. Y está multiplicado por la función de Heaviside, que era básicamente la modulación de la amplitud de mi dipolo. ¿Sí? Fíjense que esto es como si la solución valiese instantánea. No tengo dipolo, no tengo campo, tengo dipolo, tengo el campo de un dipolo estacionario, con una sutileza que ahora vamos a ver. Después tengo este término que está acá, estos dos, bueno, vamos a decir algo más. Esto que está acá decae como 1 sobre R al cubo, ¿no? Porque tengo un R cuadrado dividido de R a la quinta, esto decae como 1 sobre R al cubo. Tengo estos términos que están acá, que decaen como 1 sobre R cuadrado, porque tengo Z sobre R cubo y acá tengo R cuadrado sobre R a la cuarta. Así que todos estos términos decaen como R cuadrado y van como la delta en el tiempo. Entonces esto van como la derivada en el tiempo de mi función original. ¿Sí? Físicamente también podemos pensarlo como esto va como la amplitud de las cargas, esto va como la velocidad, porque voy a usar un poquito de los dedos. Fíjense que acá me apareció una delta. ¿Y por qué? Porque básicamente J es Q por B. Entonces, lo que yo les decía, tengo que traer cargas muy, muy rápido para prender el dipolo, así que de alguna forma podemos pensar como que la velocidad de las cargas instantáneas está representado por esa delta. Y tenemos un tercer término, que es este, que decae como 1 sobre R, ahí lo tenía, y que va como la derivada segunda de esta función. Entonces, si pensamos que esto es como la velocidad, esto va como la aceleración, lo cual, cuando hagamos cosas más realistas, vamos a ver que tiene sentido. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos aparecieron tres soluciones. Una solución que es casi la solución estacionaria. Una solución que
depende de la derivada primera en el tiempo de lo que hacen las cargas, y una solución que depende de la derivada segunda en el tiempo de lo que hacen las cargas. O sea, una solución que podemos pensar que va como la velocidad de las cargas y una solución que va como la aceleración de las cargas. Lo mismo pasa con el campo magnético. Tenemos un campo magnético que va como 1 sobre R cuadrado, como este violeta de acá, por la delta, 0, ningún campo que vaya con la función de Heaviside, y está bien, porque un dipolo estacionario no tiene solución, no tiene campo magnético, y un término que decae como 1 sobre R y va como la derivada segunda de la dependencia temporal de las cargas. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? No me hagan preguntas de lo que está escrito porque ahora lo vamos a discutir. Por ahora quiero que si están de acuerdo o no con lo que marqué con colores. Díganme sí o no, vamos. Muy bien. Entonces, antes de seguir, miremos un poquito qué son estas soluciones. O sea, ¿qué son estos? A ver, esta función de Heaviside vale o 1 o 0. Siempre y cuando esto sea mayor que 0, esta función vale 1. Así que tengo la solución del dipolo multiplicada por 1 en alguna región del espacio. Sin embargo, estas soluciones violetas y verdes van con la delta y la delta prima. O sea que solo son distintos de 0 en el punto R que está a una distancia C por T del origen. O sea, yo tengo una solución. Yo prendí el dipolo y tengo una solución que se expande hacia afuera con la velocidad de la luz. Adentro, toda la función de Heaviside vale 1 a medida que esto se expande. Entonces adentro tengo una solución que ya no depende más del tiempo. Y en el borde tengo campos que decaen muy, muy lento. Entonces, antes de seguir hablando qué representan este tipo de soluciones, vamos a verlo. Entonces, yo puse un notebook en la página de la materia, que los invito a que después del parcial se lo, después del parcial se lo bajen y o lo miren en Colab y jueguen un poquito. Entonces, lo que hago es básicamente resolver el dipolo que se prende en el origen. Entonces, voy a usar varias cosas que ya aprendimos, así que voy a ir rápido. Voy a empezar usando SymPy para calcular las expresiones del campo eléctrico y magnético en coordenadas cartesianas, porque es mucho más fácil para graficar. Entonces, me empiezo definiendo P0, la amplitud del dipolo, las coordenadas θ y φ, x, y y z, las coordenadas cartesianas, la velocidad de la luz, t y z, s, esto debería ser s, y m, que ahora les voy a decir para qué lo voy a usar. Bueno, entonces, como alguien me marcó, las funciones, las deltas de Dirac y las funciones de Heaviside fuera de integrales nos hacen ruido. Entonces, ¿qué representan en realidad? Yo no puedo en la naturaleza armar una carga puntual. Lo que representan es, como yo les dije varias veces, una carga que prendo muy, muy rápido de forma tal que comparado con mis tiempos se ve el prendido casi como un escalón. Pero a la hora de hacer física y de graficarlo, más bien yo lo que quiero es esa función escalón reemplazarla por algo que tenga más sentido, como por ejemplo cualquiera de las funciones cuyo núcleo, cuyo kernel tienden, si la sucesión tiende a la función de Heaviside. Entonces, en lugar de usar una función de Heaviside, que me va a generar mucho lío con la parte numérica, voy a reemplazar la función de Heaviside por una tangente hiperbólica. Si entonces pongo una tangente hiperbólica con pendiente m, y voy a tomar m muy grande, una tangente hiperbólica más 1 dividido 2, de forma que la tangente hiperbólica valga 0 y se vaya rápidamente a 1 en el tiempo t igual a 0 cuando prendo el dipolo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en realidad, mi función de Heaviside era una representación de muy rápido
muy rápido, prendo un dipolo, pero físicamente lo hago suavemente. El equivalente a la delta, entonces, va a ser la derivada de esa función de Heaviside, y la delta prima prima va a ser la derivada de la derivada. Entonces, me construyo mi función de Heaviside, que es la tangente hiperbólica, me construyo la delta como la derivada respecto de S, de mi función de Heaviside, y la delta prima como la derivada de la derivada. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora me defino un sistema, me defino los tres versores cartesianos porque me aburro proyectando, entonces voy a usar un poco de notación vectorial. Entonces me defino tres versores NI, NJ y NK, que van a ser los tres versores cartesianos. Defino un vector, el dipolo, que es la amplitud P0 por Z versor. Construyo el vector R como X por NX, Y por Y versor, Z por Z versor. Construyo R cuadrado, como, en realidad el módulo de R como la raíz de R escalar R. Me defino todos los versores en esféricas. Voy a Wikipedia y escribo los versores en esféricas proyectados en cartesiano, seno de tita, coseno de phi, bla, bla, bla. Defino el ángulo teta usando la tangente hiperbólica. Y ahora sí escribo las expresiones que calculamos recién para el campo eléctrico y magnético en esféricas, pero como yo ya me definí cuánto vale R versor y demás, básicamente al reemplazar todo sin pi, me va a dar las expresiones en cartesianas. Y ahora proyecto. Entonces, calculo la componente X haciendo campo eléctrico escalar X versor, y voy a mirar, voy a mostrarles el campo en un plano, así que sustituyo phi igual a 0 y y igual a 0, y entonces obtengo la expresión de EX en cartesianas, con las deltas y todo lo que tengo que tener. Hago lo mismo con EZ, hago lo mismo con BI. Y ahora uso NumPy para, calcular, para graficar las funciones. Acá tengo una mala noticia. Lambdify se lleva las patadas con la notación, con el álgebra vectorial de SymPy. Así que en lugar de usar Lambdify, me tomé el trabajo de estas expresiones que ven acá, copiarlas a mano y definirme funciones que tienen al campo eléctrico componente X, componente Z y componente Y. Defino la amplitud del dipolo, defino la velocidad de la luz en unidades adimensionales, y esto es muy importante. Ahora pongo la pendiente de la tangente hiperbólica y le voy a poner enorme para que se parezca mucho a prender muy, muy rápido el dipolín. Bueno, entonces veamos qué hace la solución. Vamos a ver la intensidad del campo magnético en la dirección Y, eso significa saliendo de la pantalla. ¿Y qué pasó? Pasó algo extrañísimo, vamos a volver a ejecutar esto, tal vez me quedó. Bien. Excelente, ahí está viniendo. Muy bien, entonces vamos a ver, ahora sí, eso. Entonces fíjense lo que pasa. Tengo, se dan cuenta, un frente que se propaga hacia afuera. Adentro el campo es 0. Todo este frente esférico se propaga a la velocidad de la luz. Y se fue. ¿Sí? A ver si, bien. Entonces prendí el dipolo y el pulsito que se generó al prender, porque generó una corriente instantánea, se propaga hacia afuera con la velocidad de la luz. ¿Sí? Adentro tengo campo magnético 0, porque una vez que moví las cargas para prender el dipolo, las cargas no se mueven más, y como no tengo más corriente, no tengo campo magnético. Entonces, si yo soy un observador que está acá, veo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, veo un pulso, pasó 0, 0, 0. ¿Se dan cuenta? O sea, yo me entero más tarde
mucho más tarde, que alguien prendió un dipolo en el origen. O sea, yo estoy acá, donde está la flecha, y prendieron el dipolo, yo no veo nada, y de golpe ahí me llega un campo, y no lo veo más. Y me enteré que en el origen prendieron un dipolo. ¿Todos de acuerdo? A ver, ahí tengo preguntas. Bien, ahí hay gente preguntando, ¿hay formas? Sí, hay formas de hacer esto, pero no funcionan bien cuando uno usa notación vectorial en SymPy. Así que nada, uno se sienta 5 minutos y lo tipea. Así que hay cosas que buscarlas en Google toma más tiempo que tipear 4 líneas de código. Bien, entonces, excelente. Entonces, ¿están todos de acuerdo con la física de lo que está pasando? Vamos ahora a ver el campo eléctrico en el plano. Entonces, veamos el campo eléctrico y yo les aviso algo antes de prender esto, para que no haya confusiones. Yo voy a prender el campo eléctrico y ustedes van a ver que las líneas evolucionan en el tiempo. Eso es porque cuando uno grafica líneas de campo, hay que integrar, y obviamente si va cambiando el borde, la cantidad de líneas cerradas que hay a la hora de integrar cambia, con lo cual a ustedes les va a parecer que el campo eléctrico adentro de esta esfera cuyo borde se propaga cambia, pero les aviso que es solo un artefacto de graficar líneas de campo. Entonces, vamos a animar esto, prendo el dipolo, y se dan cuenta cómo las líneas van cambiando, pero la realidad es que el campo en toda esta región ya no cambia más. Y fíjense que tengo un borde que se va propagando. Acá adentro tengo la solución de un dipolo puntual, estacionario, y tengo en el borde un campo eléctrico que va decayendo muy, muy lento también en una delta de Dirac y una delta prima, que se va llevando campo de radiación al infinito. ¿Sí? Entonces vamos a verlo de nuevo. Entonces, se prende el dipolo, ¿sí? Tengo la solución estacionaria adentro de una esfera de radio C por T. Esa esfera va creciendo en el tiempo, porque la información se propaga a la velocidad de la luz. Entonces, tengo esta esfera de radio C por T que se propaga. En la superficie de la esfera tengo un campo que no es el que uno esperaría para un dipolo estacionario, y en todo el interior tengo un campo estacionario. Esto ya no es un pulso, Lucas, y se nota. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a verlo por una última vez. Entonces, supongamos que yo soy un observador acá, o vamos a ponernos más lejos. No veo nada, no, ya aprendieron, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. En ese instante veo un campo enorme, veo esas deltas de Dirac enormes. Una vez que pasó ese pulso, como vi un campo magnético, ahora veo un campo que ya no cambia más en el tiempo. Veo el campo estacionario de un dipolo. ¿Se dan cuenta entonces? Alguien prendió un dipolo, yo estoy acá, no veo nada, se va propagando el campo a la velocidad de la luz, no veo nada, no veo nada, veo un pulso, y a partir de ahí veo una solución estacionaria. Muy bien, entonces, vamos a cerrar esto, vamos a cerrar la clase de hoy, ahora volviendo a esta expresión. Entonces, fíjense, y ahora miremoslo un poquito, tenemos una función de Heaviside por el dipolo. Entonces, esta función de Heaviside es solo distinta de 0 si t menos r sobre c es mayor que 1. O sea, si miro a un tiempo fijo, tengo una esfera de radio c por t, cualquier punto que está adentro tiene esta solución, y cualquier punto que está afuera tiene un 0. Y adentro, una vez que esta superficie que se expande con la velocidad de la luz pasó, yo veo solo la solución estacionaria. Esto vamos a ver, lo vamos a llamar más adelante, la solución cuasi estacionaria del campo. Después tengo en esta superficie un campo que decae como 1 sobre el radio al cuadrado. O sea, todavía decae más lento que el de un dipolo, pero decae como 1 sobre r cuadrado, o sea que en el límite del radio tendiendo a infinito no se lleva energía.
que va como una delta, y esto lo vamos a llamar el campo de velocidad, ¿sí? Porque justamente va como la derivada primera del desplazamiento de las cargas. Y esto que está acá decae como 1 sobre R, y esto sí se lleva energía al infinito, también está en esta superficie, y esto que está acá, que va como la aceleración de las cargas, va a ser el campo de aceleración. ¿Estamos? ¿Todos de acuerdo? Bien, entonces, fíjense, y con esto terminamos por hoy. Igual, si alguien tiene dudas si es un kamikaze y quiere quedarse hoy justo antes del examen, yo no tengo problema en contestar, pero vamos a terminar la grabación por hoy. Entonces, fíjense que esta es una solución exacta, no hicimos ninguna aproximación. Fue difícil, pero no hicimos ninguna aproximación. Pero fíjense que tenemos dos soluciones claras. Una solución que es dominante muy, muy lejos, porque si me voy muy lejos, la solución del dipolo y la solución del campo de velocidad va a decaer, y lo que va a dominar va a ser el campo que va como 1 sobre R. Entonces tenemos una solución que es dominante muy, muy lejos, que es la del campo de radiación. Tenemos una solución que es dominante cerca, que es la cuasi estacionaria. Entonces, lo que vamos a aprender en las próximas clases es en lugar de buscar para cualquier problema una solución exacta para después poder separar estos dos límites, vamos a aprender a resolver las ecuaciones de Maxwell en cada límite. En el límite en el cual estamos muy, muy cerca de la fuente y el campo es casi estacionario, y en el límite en el cual estamos muy, muy lejos de la fuente y el campo está dominado por el campo de radiación. Y vamos a ver formas sistemáticas de hacer estas aproximaciones para resolver las ecuaciones de Maxwell correctamente en cada uno de los límites. Esto además tiene mucho sentido físico, porque para un montón de problemas nos importa solo el campo cercano, como por ejemplo a la hora de diseñar circuitos, o solo el campo lejano, como por ejemplo a la hora de diseñar una antena de radio. Entonces, como también tiene sentido físico y en las aplicaciones separar estos dos límites, vamos a ver formas sistemáticas de obtener solo el campo de velocidades y corrección, el campo estacionario y correcciones por la velocidad, que vamos a llamar a eso el campo cuasi estacionario, y solo aproximaciones para obtener el campo lejano o el campo de radiación. Sí, bueno, entonces con esto terminamos la clase por hoy. Si alguien tiene alguna duda, yo me quedo un ratito. Para todo el resto, muchísima suerte hoy en el parcial. Muchísima suerte. Y espero verlos la clase que viene sin que estén deprimidos. O sea, tranquilos, que parcial es muy, muy manejable. Así que bueno, saludos a todos y les deseo éxitos.